¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. En esta ocasión también tenemos un tema muy importante, pero antes espero que se encuentren muy bien en casa, con sus familiares, esperando que todo esto pueda pasar con la ayuda de Dios. Bien, en nuestra clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro tema también recordando la parte que vimos en la clase pasada, para unirla a ese tema del día de hoy que es muy importante. Y también te voy a hacer recordar unos datos históricos que a veces no se sabe, no se recuerda mucho, pero es necesario que se conozca al 100% la parte de nuestra historia del Perú. Bien, en este caso vamos a continuar con la parte de lo que es una mínima parte de Andrés Avelino Cáceres, que ya lo hemos visto en su segundo gobierno, pero justamente para iniciar acerca de ello y no perder más tiempo, a continuación vamos a ir recordando lo que habíamos hablado acerca de este hombre llamado Andrés Avelino Cáceres, conocido en la guerra con Chile como el Brujo de los Andes, que tuvo mucho apoyo de los montoneros, que le ganó un prestigio inigualable, que lo llevó a la presidencia de nuestro país por primera vez. Y recordando justamente que cuando llegó a la presidencia se olvidó de los montoneros y se ganó la enemistad del pueblo también. Hablábamos en la clase pasada del gobierno del general Remigio Morales Bermúdez. Esto estamos dentro de lo que es el primer militarismo. ¿Qué significa militarismo? Cuando los militares de prestigio de la guerra con Chile empiezan a gobernar, son presidentes. Eso se le llama el militarismo. El primer militarismo lo hemos visto también, desde Miguel Iglesias, luego Cáceres, luego Morales Bermúdez, y también viene en el segundo militarismo otra vez Cáceres. Acá recordamos en la clase pasada que el presidente Remigio Morales Bermúdez va a gobernar por un breve tiempo y hasta que llega el momento de su fallecimiento en el año de 1894. Supuestamente debía hacerse cargo el primer vicepresidente, pero ojo, van a nombrar el Congreso el segundo vicepresidente, que era Justiniano Borgoño, como nuevo mandatario de nuestro país. Y obviamente él era amigo de Cáceres y va a hacer un fraude todo en las elecciones para que se elija nuevamente a Cáceres como presidente. Y cuando Cáceres asume el gobierno por segunda vez, a estos jóvenes se le llama el segundo militarismo, porque nuevamente un militar de la talla de Cáceres, héroe de la guerra con Chile, va a gobernar nuevamente nuestro país. Entonces este hombre, Cáceres, de acuerdo, asume prácticamente el control de nuestro país por segunda vez. Pero ojo que fue bajo fraude, el pueblo ya no lo quería, los montoneros lo desconocían, como lo llamaban de cariño Taita Cáceres, ya no, porque se olvidó de ellos prácticamente cuando llegó al poder, como todo gobernante, todo político, me imagino también desde esta época. Él se ganó la enemistad de muchos sectores políticos también y muchos socios de su ex partido civil también. Y justamente por querer sacarlo van a formar una llamada coalición nacional. Todos los del Partido Civil Demócrata van a formar un ejército que se va a llamarlo la coalición nacional. Y del Partido Demócrata había un líder. ¿Y quién era ese líder? Era Nicolás de Piérola. Quiero antes de empezar hablarte de Nicolás de Piérola, de este hombre que se va a convertir luego en presidente. Quiero que recordemos que este hombre durante la guerra con Chile, en vez de unir a nuestro país, dio un golpe de Estado. Así como lo oyes, en plena guerra con Chile dio un golpe de Estado entrando en Lima. Hay historias que mencionan desde Arica las tropas de Bolognesi le pedían ayuda, armas, refuerzos, y él llegó a enviar buques, pero cuando los soldados abrieron las cajas de las armas, de las 10 armas que habían, solamente una aparentemente funcionaba, una o dos, y envió balas para 3 armas o para 2 armas nada más, y el resto nunca llegó o no se sabe porque eso se tomó como una gran traición de Nicolás de Piérola. Recuerda que Nicolás de Piérola llegó desde Chile. Desde que fue exiliado, él fue formado en Chile con las ideas chilenas y oh casualidad, cuando ya estamos a punto de perder, viene, da un golpe de Estado con su mini ejército, sus seguidores en la parte de Lima, se instaura como presidente y luego va a entregar el país también a la parte de los chilenos. Eso es para recordar. La historia a veces lo recuerda como un gran presidente, pero muchos debemos recordar que este hombre también fue un traidor en esta época de la guerra con Chile. Y también va a ser un traidor en su gobierno que ahora te voy a mencionar. Bien, entonces van a formar la coalición en contra de Cáceres, un ejército en contra de Cáceres al mando de Nicolás de Piérola. Luego, Andrés Avelino Cáceres también trata de defenderse desde Lima.
va a callar fuertemente la oposición de los diarios del comercio, por ejemplo, para que no opine de qué estaba pasando y dónde estaban las tropas de lo que es Nicolás de Piérola. Incluso se gana la enemistad el mismo Cáceres cuando recorta el sueldo de los empleados, pone fuertes impuestos para aumentar los gastos de su ejército para que lo puedan proteger. Estas cosas van a prácticamente llevar la enemistad de la parte del pueblo, lamentablemente. Se llega prácticamente al enfrentamiento, pero porque, ojo, mira, por ejemplo, aquí tenemos para recordar el busto del gran mariscal, el brujo de los Andes, Andrés Severino Cáceres, como presidente por segunda vez. Por ejemplo, el 10 de agosto de 1894, ya prácticamente se estaban revelando, la campaña militar a cargo de Piérola ya estaba fuerte, incluso posteriormente apoyado por las masas, también incluso de montoneros, que ahora se unieron a Piérola en contra, que alguna vez apoyaron a Cáceres, se unieron en contra de él. Y ojo, que Cáceres ingresa a Lima, ¿de acuerdo? Perdón, Nicolás de Piérola ingresa a Lima con sus tropas, prácticamente para derrocar a Andrés Avelino Cáceres. Se da un enfrentamiento en la misma capital, en Lima, cerca Palacio de Gobierno. Aproximadamente 2.500 peruanos van a perder la vida. Desde los balcones, algunos ciudadanos limeños empezaban a disparar con sus rifles a las tropas de Cáceres para que Piérola pueda ingresar fácilmente. De hecho y hecho, entró prácticamente Piérola a Lima acorralando a Cáceres. Cáceres va a firmar un plebiscito en el cual entrega el poder, renuncia a la presidencia del Perú, ¿de acuerdo? Se dan nuevas elecciones, él parte exiliado a Argentina y luego se enrumba hacia Europa, donde nunca más va a volver a pretender la presidencia de nuestro país. Entonces, a partir del ingreso aparentemente triunfal de Piérola, inicia su segundo gobierno, y cuando gobierna Piérola y sale Cáceres, ahí acaba el segundo militarismo, porque recuerda que Nicolás de Piérola no es militar, por lo tanto ya no es el segundo militarismo, solamente acaba con Cáceres, ¿de acuerdo? Lamentablemente la figura del brujo de los Andes va a verse opacada por su mal gobierno y haberse olvidado de los montoneros en los cuales lo apoyaron durante la guerra con Chile o la campaña de la Breña. Bien, inicia el gobierno entonces de Nicolás de Piérola y, ojo, él fue apoyado por su enemigo histórico en la política, el Partido Civil. Era su enemigo, pero en esta guerra contra Cáceres sí fue apoyado y le permitió en las elecciones que pueda llegar prácticamente al país. Va a gobernar por segunda vez del año 1895 a 1899. Este hombre, te voy recordando, estudiante, este hombre Nicolás de Piérola, va, si bien es cierto, va a hacer algunas cosas positivas en la economía, va a traer la tecnología, pero ojo, ojo, él va a sentar las bases para que la oligarquía peruana, ¿qué significa? Un grupo de familias acomodadas, de mayor prestigio, de mayor dinero, las más poderosas, se hagan cargo de nuestro país o se le entregue la mayoría de los recursos. Sí, él va a ser entreguista con este grupo de familias, lamentablemente. La oligarquía civilista se va a ocupar dentro de su gobierno de las grandes empresas o de los grandes sectores de la actividad económica de nuestro país, lamentablemente. Bien, vamos a ver unas acciones que hubo prácticamente en lo que corresponde en el aspecto económico, por ejemplo. Y acá hubo un cambio, como dice aquí para tener en cuenta, dice, hubo un brusco cambio en el líder de los Andes y en los campesinos. Una gran frustración, porque el caudillo se unió con los grupos de poder provincianos, se alejó del campesinado y, además, inició la represión contra este. ¿Qué mensaje tan claro? Los campesinos apoyan la rebelión, ayudan a este caudillo cuando llega el poder, lamentablemente se olvida de ellos. Como todo gobernante, el pueblo le da el apoyo, le da el respaldo, pero cuando llegan al poder se olvidan y se unen a los grupos de poder más grandes que hay en el Perú. Lamentable. Pero bueno, esto va a pasar en el caso de Cáceres para su caída y esto va a aparecer en Nicolás de Piérola también. En el aspecto económico, por ejemplo, Nicolás de Piérola va a tener un gran crecimiento económico su gobierno y para nuestro país, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el azúcar se va a exportar en grandes cantidades, las grandes azucareras van a empezar la exportación y también no te olvides que luego de la guerra con Chile, cuando se acabe el guano y el salitre, aparece la era del caucho. El caucho también se exporta prácticamente y van a incrementarse las inversiones inglesas, sobre todo en nuestro país. Entonces, la parte económica de nuestro país va a ir creciendo poco a poco. Y ojo que no te olvides que estamos todavía con Chile con un problema, para que nos regrese Arica y Tacna.
Nos pidieron una deuda, teníamos una deuda de 10 millones de soles para pagarle por los gastos de guerra y para que nos devuelvan Tacna y Arica. Se va a juntar prácticamente el estanco de la sal, se va a formar una serie de impuestos para juntar ese dinero rápidamente y se pueda recuperar Tacna y Arica. Pero como tú sabes, en la historia, eso no va a pasar, salvo Tacna va a regresar luego de casi 50 años y Arica se queda para siempre en el lado chileno. Se van a fundar también durante su gobierno el Banco del Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú y la compañía de seguros RIMAC, que hasta el día de hoy existe. En el aspecto político, por ejemplo, se va a preocupar de la defensa nacional. ¿Qué significa? Va a reformar el ejército, va a reorganizar el ejército y él considera que ellos necesitaban influencia de ejércitos poderosos, extranjeros. Para tal motivo, va a contratar la prestación de una misión francesa a cargo del coronel Paul Clement, que van a llegar desde Francia, oficiales que van a reformar y enseñar nuevas tácticas y técnicas militares en la parte del ejército de nuestro país. Por lo tanto, se va a crear la Escuela Militar de Chorrillos, que hasta el día de hoy existe, la EMCH, y se va a crear también el servicio militar obligatorio también y el Código de Justicia Militar gracias al apoyo de esta misión francesa que va a llegar. En la parte internacional se firma el tratado protocolo Billinghurst-La Torre que ya veíamos para sentar las bases para que nos devuelvan Tacna y Arica, un plebiscito, ¿no? O sea, para hacer una encuesta. Pero lamentablemente los chilenos van a alargar este proceso hasta los casi 49, 50 años donde recién Tacna solamente va a regresar a nuestro país. La parte positiva también, aparte de la economía, es que se va a modernizar nuestro país, sobre todo con la construcción de avenidas, pero sobre todo en la capital, como el Paseo Colón o la Avenida La Colmena. Y también llega la modernidad porque a nuestro país llega el primer cine, el primer cinematógrafo, llega el primer automóvil, el primer teléfono, las primeras lámparas a electricidad. O sea, llega la parte de lo que es el avance tecnológico de la parte de Europa, las revoluciones industriales sí llega prácticamente. Él trata de cerrar el ciclo de la llamada reconstrucción nacional, que esto lo hemos visto, reconstrucción nacional es luego de la guerra con Chile, donde todo había quedado destruido. Entonces, justo para dar inicio al nuevo siglo XX, donde esta época se le va a llamar la República Aristocrática. Pero no te olvides la parte negativa de Pierola, que va a ser quien va a entregar las grandes empresas, o los grandes recursos a empresas o grupos de familia, o grupos de poder. Como hoy en día en nuestro país existe prácticamente grupos de poder, como son el Grupo Romero, por ejemplo, que controla gran parte de nuestra economía y se sienta por ahí con el presidente a decidir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Lamentablemente, desde esta época la oligarquía ya tiene mucho poder a base y cargo del gobierno de Nicolás de Piérola. Bien, entonces, como acabamos de observar, la parte muy fácil, el segundo militarismo que viene a ser el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y cuando sale Cáceres exiliado, luego que Piérola le da el golpe de Estado, hay una masacre, un enfrentamiento entre tropas prácticamente, Cáceres sale exiliado, se rumba hacia Argentina, luego hacia Europa, nunca más vuelve para pretender la presidencia del Perú. Entonces ahí acaba el segundo militarismo. Y luego viene el gobierno del traidor. Para mí es un traidor, ¿de acuerdo? Porque traicionó los ideales del pueblo durante la guerra con Chile y luego cuando fue presidente. Entonces Nicolás de Piérola inicia su gobierno también, que en alguna forma, en la parte económica, en la modernidad va a ser positivo, pero en la parte negativa, que no se debe olvidar, muchas veces vemos la parte positiva, pero no la negativa, que va a entregar a la oligarquía, grupos de familia, la parte del poder, el control de la economía de nuestro país, sentando las bases de la llamada oligarquía peruana. Pero bueno, esa es la parte de la historia. Y esto justo antes de pasar al nuevo siglo, el siglo XX, que inicia con la llamada República Aristocrática también. Grupos de familia que tienen el control de la parte de nuestro país. Como tú ves, la parte de la política, a veces como menciona la frase, a veces el campesino es olvidado. El poblador es olvidado, los políticos se olvidan de ellos, los utilizan como hasta el día de hoy para ganar votos, para llegar a un estatus, a la presidencia, a ser alcalde, a ser gobernador, pero luego se olvidan de ellos. Lamentable. En la parte de nuestra historia peruana ha sido de esa forma, salvo algunos que han intentado hacer cosas, pero que no llegó a funcionar, como el caso del presidente Velasco Alvarado con la reforma agraria. Intentó darle a los campesinos lo que necesitaban, pero alguna parte del campesinado no entendió esa idea de ayuda
y utilizó de otra forma esa ayuda que le brindó Juan Velasco Alvarado en la reforma agraria. Pero bueno, esa es otra historia. No debemos olvidarnos entonces de esta parte, jóvenes, de nuestra historia, de nuestro país. Y sería importante que, por ejemplo, hablando un poquito de Cáceres, que leas la última entrevista que se le hizo al mariscal Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué el Perú perdió la guerra con Chile? Es una entrevista corta, muy bonita, que se encuentra ahí en internet, en la cual vas a poder comprender el punto de vista de un militar de la época que peleó en la guerra con Chile y por qué perdió nuestro país frente a este país vecino y se quedó con nuestro territorio y la parte de riquezas. Bien, entonces, esta ha sido la clase del día de hoy, la parte del segundo militarismo que inicia con el segundo gobierno de Cáceres, acaba con él y luego viene la parte de lo que es la invasión de Piero La Lima, a darle el golpe de Estado prácticamente, se retira Cáceres y Piero la gobierna con esas acciones que te acabo de mencionar. Bien, entonces conmigo será hasta otra ocasión. Cuídate bastante, cuídate en casa, cuídense en familia y juntos podremos superar esto. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes. Nos vemos.